Cuando Jesús entró, ¿verdad? En ese domingo de Ramos o domingo de Palma, ¿verdad? Como lo quieran ustedes llamar, eso marca la semana final de Cristo Jesús, ¿sí? Él entró a la ciudad y ya no saldría vivo de ahí. O sea que el domingo de Ramos o domingo de Palmas marca, ¿verdad?, el inicio de la última semana de vida de Cristo Jesús aquí en la tierra, ¿ok? Él llegó, ¿verdad?, ese domingo ahí a Jerusalén y fue arrestado el viernes, ¿verdad? Y lo crucificaron, ¿verdad? Perdón, lo arrestaron el jueves, el viernes lo crucificaron, ¿verdad? Y después lo enterraron y entonces al tercer día todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Resucitó, ¿verdad que sí? Entonces esa es la importancia, ¿verdad?, de este domingo que estamos observando el día de hoy. Ahora, si usted va al libro de Lucas, es un libro, ¿verdad?, que está estructurado de una manera bien interesante. Mire, Lucas, los primeros capítulos, vaya a su Biblia por favor a Lucas y vaya al capítulo 1 por favor. Lucas capítulo 1, ¿verdad? Y ahí va a encontrar usted, ¿verdad?, la porción bíblica que le quiero mostrar solamente en Lucas. Y vamos a hacer, fíjese lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un recorrido porque yo estoy convencido que el libro de Lucas, hermanos, ¿verdad?, o el evangelio de Lucas es básicamente la historia de cómo Jesús llegó a Jerusalén. ¿Okay? Eso es en realidad, y así está estructurado el evangelio de Lucas. Por ejemplo, en los primeros capítulos, capítulo 1 al 3, marca el nacimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Y su presentación pública, ¿verdad?, donde se bautiza, y entonces dice, bueno, este es Jesús. En el capítulo 1, ¿verdad?, de Lucas, es su nacimiento, ¿verdad?, y todo eso, y en cuestión de 3 capítulos tú avanzas como 30 años, ¿ok?, en la vida de Jesús. Y él es bautizado y presentado, ¿ok? Y a partir de ese momento él se da a conocer, ¿verdad? Y de los capítulos 4, ¿ok? De los capítulos 4 de su Biblia, si van ustedes ahí me van siguiendo, del capítulo 4 hasta el capítulo 9, versículo 50, ¿ok? Ahí nosotros encontramos lo que es el ministerio que impulsó a Jesús hacia la fama, ¿sí? Es su ministerio en Galilea. Okay. ¿Se acuerdan cómo, bueno, en la parte norte, ¿verdad?, de Israel existía un área que se llamaba Galilea? Allá es donde Jesús vivió y desarrolló el inicio de su ministerio. Okay. Ahí realizó sus primeros milagros y todo eso, y fue lo que lo hizo a él muy famoso. Pero cuando llegamos al capítulo 9 y al versículo 51, comienza allí el ascenso de Jesús hacia Jerusalén. ¿Ok? Entonces, vaya por ejemplo en el capítulo 9, vean el versículo 51, lo que dice ahí. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. ¿A dónde arriba, hermanos? Pues en el cielo. O sea, básicamente está diciendo, cuando llegó el tiempo en que Jesús muriera en la cruz, es lo que está diciendo, ¿verdad? Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué imagen tan interesante esa, ¿no? Dice, afirmó su rostro. O sea, fíjese, capítulo 1 al 3 nace, es presentado. Los otros capítulos 4 al 9, 50, ¿verdad? El Señor Jesucristo hace su ministerio público y llega la hora de su muerte, el tiempo en el que él va a ser crucificado. Entonces dice que él afirmó su rostro. Se fija, eso habla de decisión. Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Haga de cuenta que digo, ¿sabes qué? Llegó la hora. Ahora es cuando. Y afirmó su rostro hacia Jerusalén, puso su mira en Jerusalén y comenzó a ir a Jerusalén. Por lo tanto, del capítulo 9:51 hasta el capítulo 19, hermanos, todo ese pasaje bíblico, hermanos, desde el 9 hasta el 19, ¿okay? Todo eso, hermanos, es Jesús caminando. Lucas viene siguiendo a Jesús a través, ¿verdad?, de su recorrido que lo lleva hasta Jerusalén, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese recorrido con él, ¿le parece? Fíjese usted, váyame siguiendo en su Biblia, ¿ok? Entonces dice que el 9:51, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, toma la decisión. Ahora es cuando, ha llegado la hora, dice, ¿verdad? Y él comienza a enfilarse hacia Jerusalén. Vaya a Lucas capítulo 17, versículos 11, dice que aparece entonces, dice, yendo Jesús a Jerusalén, ¿hacia dónde iba? Se fija, Lucas es insistente en decirnos, él no ha perdido la mira de su destino final. Su destino final dice, yendo pues Jesús a Jerusalén, dice, pasaba entre Samaria y Galilea, dice así. ¿Ok?
Entonces él va caminando entre Samaria y Galilea, sigue descendiendo de norte a sur, ¿verdad? Y luego él va rumbo a Jerusalén. Es ahí donde él sana a 10 leprosos. ¿Recuerdan esa historia? Cuando él va pasando entre Samaria, ¿verdad? y Galilea, él se encuentra con 10 leprosos que están ahí en medio de afueras de la ciudad, abandonados, y él sana a 10. Dice que se van todos bien felices y nomás uno regresa a decir gracias. ¿Recuerdas esa historia? Ahí fue cuando sucedió, ¿verdad? Después sigue más adelante, capítulo 18, versículo 31. Jesús afirma verbalmente su destino final, que es, ¿qué dijimos? Jerusalén. Así que vea lo que dice 18:31. Dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. ¿Nota usted en cierta manera el dramatismo, hermanos, en las palabras de Jesús? Él sabe hacia dónde va, dice, y le dice a sus 12 discípulos, les dice: he aquí, dice, vamos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, les dice. ¿Se fijan, hermanos, cómo va Jesús avanzando? ¿Verdad? Va avanzando hacia Jerusalén. Perdón, el capítulo 18, versículo 35, dice que se acerca aún más a la ciudad. Vea cómo dice 18:35, y se aconteció que acercándose Jesús a Jericó, dice, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Jericó, hermanos, ya es la ciudad que sigue de Jerusalén, básicamente, ¿sí? La ciudad grande que sigue de Jerusalén. Y ahí es donde él sana a aquel cojo que le dice: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y Jesús dice que lo sana y le regresa la vista, ¿verdad? Ahí en Jericó es también donde Jesús conoció, ¿verdad?, a Zaqueo. Y ustedes saben quién es Zaqueo, ¿ah? Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó, dice así, ¿verdad? Y cuando el Señor pasó por ahí, se subió a un sicómoro, ¿verdad? El chaparrito se subió a un sicómoro, a un árbol, ¿verdad? Dice, y para mirar a Jesús pasar. Dice, cuando el Señor lo vio ahí, le dijo: Zaqueo, ¿qué le dijo? Bájate de ahí, exactamente. Dice que a tu casa voy a ir, le dice así. Ahí es donde sucede, fíjese, ahí ya está Jesús a punto, hermanos, ¿verdad?, de entrar a la ciudad de Jerusalén. Entonces, en Lucas capítulo 19, versículo 11, recuerde, seguimos siguiendo a Jesús a través de su recorrido, de su subida hacia Jerusalén. Lucas 19, 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba, ¿dónde, hermanos? Cerca de Jerusalén, dice, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora imagínense esto, viene toda la gente, porque Jesús dice que le hablaba en privado a los 12, pero ahorita vamos a aprender que Jesús no iba solo. Hubo toda una caravana, todo un gentío. Usted sabe que Jesús lo perseguía gente, las multitudes seguían a Jesús. Así que él hablaba con sus discípulos, ¿verdad? Pero alrededor, ¿verdad?, de la caravana de sus discípulos venían otras personas, muchas personas con él, ¿verdad? Muchísimas personas. Y ahí iban caminando, ¿verdad? Y entonces dice, lo iban siguiendo. ¿Por qué lo iban siguiendo? Porque decían, y no, ahorita va a llegar a Jerusalén y se va a convertir en el rey. Ese era su pensamiento de ellos. Y le iban siguiendo estas multitudes al Señor Jesucristo. Y después, capítulo 19, versículo 28 y 29, vea lo que dice. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora, interesante cómo el escritor, ¿verdad?, Lucas, nos va explicando también, hermanos, ¿verdad?, dónde estaba la ciudad. Dice, subiendo a Jerusalén. ¿Por qué dice eso, hermanos? Subiendo, porque Jerusalén era una ciudad que estaba construida, hermanos, sobre una colina, ¿sí? Entonces tú tenías que subir a Jerusalén. Se fijan, en aquel entonces las ciudades importantes donde estaba el reino, las construían, ¿verdad?, arriba, porque era más difícil que los enemigos la sitiaran, ¿verdad?, cuando ellos vienen con la gravedad en contra, ¿verdad? Era más fácil pelearles así para abajo, ¿verdad? Entonces era más fácil proteger una ciudad cuando estaba arriba. Entonces Jerusalén estaba construida arriba, ¿verdad? Por eso dice, iba adelante, capítulo 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante, dice, subiendo a Jerusalén. ¿Quién iba guiando a todo el grupo de gente, hermanos? Jesús, dice, él iba adelante, dice, a Jerusalén, dice, ¿verdad? Y después dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, son dos ciudadcitas o pueblos, ¿verdad?, que están así como juntos el uno, y se iba pasando entre en medio. Dice que llegó, ¿verdad?, al monte que se llama, ¿cómo?
Monte de los Olivos, ¿verdad? ¿No han escuchado ustedes eso? Hay muchas cosas que hoy en día la gente le pone Monte de los Olivos, ¿verdad? Y ahorita vamos a aprender un poquito acerca de eso, ¿verdad? Pero que se llama el Monte de los Olivos, dice la Escritura, dice, y cuando llegó ahí, dice, envió a 2 de sus discípulos, ¿verdad? Entonces Jesús sigue subiendo hacia Jerusalén, ¿verdad? Pero llega, fíjense ustedes, a un monte que se llama el Monte de los Olivos. Ahora vamos a hablar un poquito de geografía, ¿ok? Porque lo que miramos aquí es de que, fíjese, en Jerusalén está así, mire, Jerusalén está colocado en una colina, ¿sí? Está en una montaña, ¿sí? Aquí abajo, ¿ok? Hay un valle que se conoce como el Valle de Cedrón, ¿ok? Valle de Cedrón. Entonces tienes una montaña, ahí está Jerusalén, tienes el Valle de Cedrón y aquí tienes otra colina que se llama Monte de los Olivos, Monte de los Olivos. ¿Cómo se llama? Monte de los Olivos. Entonces imagínense eso en su mente, ¿ok? Tienes 2 montañas, ¿ok? En una está Jerusalén y en una que es un poco más alta, ¿verdad? El Monte de los Olivos. En medio el Valle del Cedrón, ¿ok? Que ahí es donde Jesús viene llegando, en el Monte de los Olivos. Entonces el Monte de los Olivos, hermanos, básicamente, fíjese, desde el Monte de los Olivos tú puedes mirar la ciudad de Jerusalén, porque estás desde arriba. Se fija, Jerusalén está arriba, ¿verdad? En una colina. Y desde esta colina tú puedes mirar hacia Jerusalén. De hecho, traje una imagen, hermanos, de cómo se mira desde el Monte de los Olivos la ciudad de Jerusalén. ¿Han visto ustedes esa imagen antes? Es bien famosa. ¿Sabe por qué? Porque esas tomas, hermanos, se suben los fotógrafos al Monte de los Olivos y desde el Monte de los Olivos fotografían la ciudad. Hermanos, básicamente esa es la vista que Jesucristo tenía en su tiempo, obviamente, ¿verdad? Esa era la vista que Jesucristo tenía de la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Ahora, hermanos, los que han ido a Big Bear, ¿verdad? Pues saben que cuando suben la montaña desde Big Bear, se mira abajo, ¿verdad? Todo el Valle de San Bernardino. Es la misma idea, ¿verdad? Los que han ido, ¿verdad?, al Cerro Colorado, ¿verdad?, saben que se sube al Cerro Colorado, desde ahí se mira Tijuana, ¿verdad? Esta semana, ¿verdad?, fui con mi esposa, ¿verdad?, a una cita, ¿verdad?, muy romántica, ¿verdad? Nos fuimos aquí al parque de la Ala, ¿verdad? Nos compramos unos roll tacos y nos fuimos al parque de la Ala y ahí bien interesante, hermano, ¿verdad? Puedes ponerte en el parque de la Ala y se mira toda la comunidad, así toda nuestra comunidad, desde ahí se mira bien bonito, hermano, ¿verdad? Porque está en un cerrito así. Pues, hermanos, básicamente es lo mismo. Desde el Monte Calvario tú podías mirar, ¿verdad?, toda la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, esa es la vista, hermanos. Esta vista, fíjese, viene la gente dándole la vuelta al cerro, ¿verdad?, al Monte de los Olivos, viene dándole la vuelta, y cuando sale en la parte de enfrente, ahí está la imponente vista, ¿verdad?, de Jerusalén. Eso, hermanos, es lo que inspira a esta caravana que venía con el Señor Jesucristo a iniciar esto que tú y yo conocemos como la entrada triunfal. Se fija, la mentalidad de ellos era, Él va a venir y va a establecer su reino en esa ciudad, porque Él es el rey, decían algunos, ¿se fija? Y entonces ellos cuando miraron eso dijeron, ahí está el territorio, ahí está la ciudad, ¿verdad? Y esto los emociona a ellos, ¿verdad? Los emociona a ellos. Y es lo que hace que ellos comiencen, ¿verdad?, a hacer esto que nosotros conocemos como la entrada triunfal, ¿verdad? Ahora, fíjate, aquí está interesante porque muchos tienen un concepto erróneo acerca de la entrada triunfal. Muchos piensan que Jesús venía caminando y cuando entró a la ciudad, a las puertas de la ciudad, piensan que ahí comenzaron a arrancar palmas y todo. Hermanos, no. Él estaba todavía en el Monte de los Olivos. Desde ahí comenzó la procesión de Jesús, desde el Monte de los Olivos, ¿verdad? Al mirar, ¿verdad?, la ciudad y todo esto, la gente que iba con él se comenzó, ¿verdad?, a emocionar y los que venían con él fueron los que iniciaron, ¿verdad?, esta algarabía, ¿verdad?, que nosotros conocemos como la entrada triunfal. Ahora, vamos a pensar, ¿verdad?, ¿quiénes son los que venían con Jesús? Bueno, fíjese, desde que Jesús salió de Galilea, acuérdense, él allá había hecho ya muchos milagros, entonces el gentío que lo seguía era así. Entonces desde ahí lo vienen siguiendo a él porque él va a Jerusalén. Entonces no nomás va con sus 12 discípulos, entre la multitud, pues sí, venían los apóstoles, ¿verdad?, los 12 apóstoles. Aparte de él venían otros discípulos, ¿sí?, otra gente que lo seguía, que creyó en él, ¿verdad? Y aparte, ¿verdad?, aparte de eso había mucha gente simpatizante, gente que nomás pues le gustaba mirar el show, cómo Jesús, ¿verdad?, sanaba gente y sanaba ciegos y levantaba muertos. Y pues ahí venían un gentío también siguiendo a Jesucristo por el morbo de mirar su poder y todo eso, ¿no? Y entre esa misma multitud, hermanos, venían gente, hermanos, que no eran simpatizantes, sino que los seguían, hermanos, porque eran sus enemigos. Entre ellos mezclados, hermanos, ¿verdad?, entre esa multitud venían personas, ¿verdad?, que pues eran fariseos, ¿sí?
Y lo andaban siguiendo, no porque simpatizaran con él o porque creyeran en él, sino porque querían irle metiendo, haciéndolo trastabillar, haciéndole preguntas difíciles y todo. Entonces, toda esa gente viene siguiendo a Jesús a través de este recorrido que acabamos de dar, hermanos, desde Galilea, ¿verdad?, hasta el Monte de los Olivos. ¿Okay? Y ahí, hermanos, es donde recogemos nosotros nuestra lectura. Vaya por favor, Lucas capítulo 19, versículos 28 al 41. Lucas 19, por favor, ¿verdad? Lucas capítulo 19, ¿verdad? Y yo me voy a permitir la porción bíblica, ¿verdad? Si dejo alguna, todos caminando hacia el mismo rumbo, ¿ok? Así que estamos todos despiertos, digan amén. Eso es, muy bien. Yo sé que hace calorcito. ¿Tienen calorcito, hermanos? ¿Verdad? Podemos prender los abanicos, ¿verdad? Eso les va a ayudar tal vez, ¿verdad? ¿No están bien? Muy bien. No se duerman nomás, pues, porque entonces sí les voy a decir. Eso es. Entonces, no, emociónense, porque vamos a aprender algo bien tremendo el día de hoy, ¿verdad? Yo estoy convencido que el Señor tiene preparado algo para nosotros bien emocionante, ¿verdad? Entonces ahí recogemos nuestra historia. Estamos en el Monte de los Olivos, mirando hacia la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor desde los versículos 28 hasta el 41, ¿verdad? ¿Ya lo tienen en su Biblia? Lucas 19, 28 al 41. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor los necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: ¿qué cosa? Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Qué es un pollino? Un burrito, exactamente. Dice, y a su paso, esa gente que venía con él, ¿ok? A su paso, dice, tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, se fija cómo ya avanzamos en nuestra historia, dice, cuando ya llegaban, dice, cerca de la bajada del Monte de los Olivos, están llegando ¿a dónde? Al Valle del Cedrón, ¿verdad que sí? Porque se acuerdan, están bajando y llegan al valle, ¿ok? Dice, cuando estaban ya, dice, bajando, ¿verdad? La bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos. ¿Venía solo Jesús desde Galilea? No, venía con toda esa gente que ya les dije. Dice, toda la multitud de los discípulos gozándose, o sea, los que sí creían en él, dice, y también los que pensaban que venía a establecer su reino, dice, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, ¿qué cosa decían? Vea, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, diles que se callen, Señor. ¿Qué están diciendo ellos? ¿Quién cree usted que está diciendo eso? Los que eran sus enemigos que venían entre la bola, ¿se fija? Después dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, ahí están, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, atención con esto, y cuando llegó cerca de la ciudad, se acercó a Jerusalén. Cuando llegó cerca de la ciudad, dice, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella, dice así, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dice así. Algo salta, hermanos, aquí llama nuestra atención, algo salta a nuestra vista. Es algo, hermanos, dramático. Es algo que parece, hermanos, como fuera de lugar, ¿sí? Son lágrimas en pleno festejo. Son lágrimas en pleno festejo. Déjenme decirles, no hay nada más escandaloso que cuando el cumpleañero llora.
No vayas a una quinceañera porque está bien la quinceañera, pero de repente algo pasa y ves a la quinceañera que ¡ah, no! Está enojada, hermanos. Se acabó la fiesta, hermanos. Las lágrimas, hermanos, en medio, ¿verdad? Del festejo, hermanos, es algo que es dramático, hermanos, impacta, ¿verdad? Aquí, hermanos, Jesús es el festejado. Están diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús, hermanos, está ellos con sus palmas tirándole las ropas y de repente Jesús empieza a llorar. Y comienza a decir cosas, a lamentarse sobre la ciudad. Oh, si tú supieses. Ahora, hermanos, en medio de toda esta situación Jesús se pone a llorar. Ahora, todos hemos llorado, ¿sí? Todos hemos llorado aquí, ¿sí o no? Levante su mano. Sí, hay unos que aquí los miro que todos los domingos a veces lloran, ¿verdad? No sé de qué se acuerdan, ¿verdad? Pero empiezan a llorar. Y yo soy uno de ellos a veces, ¿verdad? Pero todos lloramos. Ahora, lloramos por todo tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué lloramos? A ver, ayúdeme. Lloramos a veces de dolor, ¿no? A veces nos duele algo, nos pachurramos un dedito, ¿verdad? O lo que sea, y como somos bien cristianos no decimos nada feo, lloramos en vez, ¿verdad? Entonces, lloramos a veces de impotencia. ¿Ha llorado de impotencia? Ay, no, ¿cómo que no? Ay, no puedes hacer nada. Lloramos a veces de frustración. A veces lloramos de risa también. ¿Alguien llora de risa? Ay, no puedes, no aguantas, no, ya no sigas porque estás llorando de risa. A veces lloras de risa. ¿Ha llorado usted de coraje? Entonces así nomás estás llorando así el coraje. ¿Sí? ¿Te has pasado? Lloramos, hermanos, por desilusión, ¿no? Cuando alguien rompe nuestro corazón, lloramos, ¿verdad? Estamos tristes y lloramos. Lloramos de tristeza. Bueno, lloramos de un montón de cosas, hermano. Ahora, en la Biblia, hermano, muchos personajes de la Biblia registra que lloraron. ¿Sí? La lista es larguísima. Muchas personas, ¿verdad? En la Biblia lloraron. Por ejemplo, cuando murió la esposa de Abraham, Sara, dice la Biblia que Abraham, dice, lloró a su muerta, dice así. Abraham lloró por Sara. Esaú lloró, ¿verdad? Cuando llegó con su papá, dámela. No, pues es que ya le di la primogenitura de tu hermano. Dice, lloró amargamente, dice Esaú. Sabemos ya que José, recuerda a José en Egipto, sí, José el soñador, que sus hermanos lo traicionaron después de muchos años, ¿verdad? Ya que él era el mero mero ahí en Egipto. Dice que llegaron sus hermanos a pedirle comida y los miró después de tantos años. Y dice José, dice, se buscó, dice, un cuarto aparte, dice, y se puso a llorar, dice, ¿verdad? Para no llorar enfrente. ¿Recuerdas esa historia, verdad? José lloró. Oh, ¿cómo olvidar, verdad? Esa mujer Ana, recuerda a Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? La mamá de Samuel, el profeta Samuel. Dice que estaba en el templo orando, dice, y lloraba, dice, por un hijo, dice, lloraba por un hijo, pidiendo a Dios un hijo. Lloraron las hermanas de Lázaro cuando murió Lázaro. Dice que Jesús lloró, ¿verdad? Y que dice que Jesús llegó ahí y que al verlas llorar, pues también lloró, dice Jesús, ¿verdad? Cuando el gallo cantó 3 veces, ¿verdad? Jesús le dijo, no, ¿cuál? Tú me vas a negar 3 veces. Antes de que cante, que tú me vas a negar 3 veces. Y luego él lo negó, Pedro, a Jesús, lo volvió a negar. A la tercera el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, dice que él escuchó y se sintió y se acordó de las palabras de su amigo Jesús. Y dice que Pedro comenzó a llorar, dice así. Oh, hermano, la gente, ¿verdad? De las personas, personajes de la Biblia, ¿verdad? Que lloraron, fueron muchos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Jesús también lloró, hermanos. La Biblia, de hecho, registra, hermanos, 2 ocasiones en las que Jesús lloró. Lloró, ya lo mencionamos, ante la tumba de Lázaro, ¿verdad? Y lloró también aquí, ¿verdad? En lo que estamos viendo el día de hoy, que es la entrada triunfal. Jesucristo también derramó lágrimas, lloró. Son las únicas 2 veces que registra que Jesús lloró. ¿Ok? Ahora, esto no significa, ¿verdad?, que Jesús solamente lloró 2 veces en toda su vida. Eso no es lo que significa, ¿verdad? De hecho, ¿verdad?, encontramos algunos pasajes así como que muy como escondiditos por ahí. Por ejemplo, fíjense, yo les traje un versículo que nos habla acerca de que Jesús lloraba en otras ocasiones, ¿verdad? Hebreos 5:7. Vea lo que dice la escritura. Dice en Hebreos 5:7, habla acerca de que Jesús lloró. Dice, y Cristo, dice, en los días de su carne, o sea, cuando estaba aquí en la tierra en cuerpo, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice así. Ofreciendo, fíjese, Jesús cuando oraba,
Lloraba, dice, ¿verdad? Dice, ofreciendo súplicas y ruegos, dice, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Hermanos, Jesús, ¿cuántas veces habrá llorado Jesús, hermanos? No sé, pero la Biblia ahí me dice que Jesús era un hombre que lloraba, ¿verdad? En Isaías capítulo 53:3, usted sabe, ¿verdad?, que el profeta Isaías habla de Jesús ahí, lo describe, ¿verdad?, como un varón de dolores. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Te has quebrantado alguna vez de llanto, verdad? Dice Jesús, eso era algo que él conocía muy bien. Jesús sabía, hermanos, del sufrimiento. Era un hombre, hermanos, que en su vida, hermanos, Jesús lloró mucho. Ahora les decía, ¿verdad?, que lloró con Lázaro. Lo interesante de esa porción bíblica es de que no sabemos por qué lloró. No sabemos por qué lloró, ¿verdad? Nos imaginamos diferentes motivos. Los comentaristas y predicadores, ¿verdad?, nos hemos imaginado o tratado de deducir diferentes motivos por el cual lloró Jesús, ¿verdad?, ahí el día que fue a resucitar a Lázaro, ¿verdad? Pero no sabemos, la Biblia no nos dice en realidad por qué lloró. Tal vez lloró, ¿verdad?, por el reclamo de las hermanas. Señor, si hubieses estado aquí, no que nos querías, pues. Y eso a lo mejor lastimó a Jesús y le dio sentimiento. Y pues yo sabía que les iba a ayudar. Y comenzó a llorar. No sé, puede ser que lloró por eso. Puede ser, ¿verdad?, que lloró, ¿verdad?, porque pues él quería mucho a Lázaro. Y Lázaro ya se había ido en el cielo. Y Jesús sabe que el cielo es mucho mejor que aquí. Y tal vez lloró porque dijo, I'm sorry, te tengo que traer para atrás. Y lloró a lo mejor porque lo trajo de regreso. No nos dice en realidad. Tal vez lloró, ¿verdad?, por simpatía. Porque dice que cuando lloró, dice que estaba toda la gente ahí llorando, ¿verdad? Haga de cuenta el funeral, y cuando él llegó y miró el sufrimiento de la gente y cómo ellos estaban quebrantados por su experiencia y su encuentro con la muerte, Jesús no pudo más y comenzó a llorar. No sé, no sabemos, no nos dice cuál es el exacto motivo por el cual Jesús lloró, pero ese es uno de los días, ¿verdad?, en los cuales Jesús lloró. Y el otro día es el Domingo de Palmas. Ahora, el Domingo de Palmas es diferente, hermanos, porque del Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos, hermanos, sí sabemos por qué lloró. Esa es la grande diferencia, hermanos. Sí sabemos por qué lloró. Por eso el día de hoy tenemos que preguntar por qué lloró Cristo, por qué lloró Jesucristo. Oye, vienen en un festejo, le están haciendo caravanas, ¿verdad?, y celebraciones y hablando maravillas de él. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Qué hizo llorar al maestro de Galilea? Déjeme decirle, yo tengo por lo menos, encuentro muchos motivos, nomás le voy a dar tres, ¿verdad?, porque no, aquí nos amanecemos, pero hermano, fíjese, lloró primeramente, hermanos, porque no es, fíjese, atención con lloró porque no estaban listos para recibirlo. Lloró porque las personas de la ciudad no estaban listos para recibirlo. No estaban listos, esa es la verdad. Fíjese, una cosa caracteriza la entrada triunfal, y es esto: todo era improvisado. Todo estaba improvisado, hermanos. Es un monumento a la improvisación, la entrada triunfal, hermanos. Todo estaba, nada había preparado, todo estaba improvisado. Ese título de la entrada triunfal de Cristo es en realidad, hermanos, un título medio irónico, medio sarcástico casi. Porque ¿sabe qué? ¿Saben lo que es una entrada triunfal? La entrada triunfal en aquel entonces, ¿verdad?, era cuando los reyes, ¿verdad?, salían a hacer campaña de guerra. Y cuando volvían victoriosos, ¿verdad?, la ciudad, fíjese, se preparaba para recibir a su rey. Se preparaba, les hacían una fiesta digna de un héroe, ¿verdad?, con todos los lujos, ¿verdad?, con todas, tenían que agasajar al rey que venía, ¿verdad?, y lo traía, había comida por días, ¿verdad?, y era una fiesta, como cuando llegas al pueblo, ¿verdad?, y está el carnaval, ¿verdad?, y está toda la fiesta del pueblo. Era una cosa más tremenda, ¿verdad?, una fiesta grandísima, ¿verdad?, que se les hacía. Esas eran las entradas triunfales. Era una celebración digna para un héroe. La ciudad se vestía de gala. Usted ha visto cómo recibimos a los presidentes, ¿verdad? Cuando va a venir el presidente, uy, no, tapen los baches, ¿verdad?, pinten las calles, ¿verdad?, que sirvan todos los semáforos, ¿verdad?, ¿o no es cierto? ¿Verdad que sí? Nos preparamos para recibir un personaje así, ¿verdad?, tan importante. Lo que hoy nosotros estamos celebrando, lo que hoy recordamos, hermanos, si lo vemos por lo que es, hermanos, Domingo de Ramos, hermanos, es un tributo a la improvisación. Jesucristo se dio cuenta y él sabía: yo soy su rey, yo soy su Dios, y no están listos para recibirme.
Él lo dijo allá en Lucas 19:44, al final les dice, no conociste el día de tu visitación. No conociste el día de tu visitación. Vea cómo dice Lucas 19:41, entendamos bien lo que está pasando ahí. Lucas 19:41 dice así la palabra, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Él venía bajando con toda una celebración. Él iba rumbo a esa ciudad. Él esperaba que lo recibieran apropiadamente. Pero Jesús llega, dice, y se acerca a la ciudad y se da cuenta que la vida continúa como cualquier otro día. Y Él es el rey que está viniendo a la ciudad, pero a la ciudad parece no importarle que Él se está acercando. Es como que llegas a tu cumpleaños y tú pensabas que te iban a hacer una fiesta y te das cuenta que ni siquiera te dicen feliz cumpleaños. Llega Jesús, ve la ciudad, dice el versículo 41, y al ver la ciudad, al darse cuenta que no estaba pasando nada, que era un día normal, comenzó a llorar, dice. Le pegó fuerte eso a Jesús. Y les dice con llantos en sus ojos, les dice, no están listos para mi visita. Entendamos, hermanos, Dios mismo estaba entrando a la ciudad. Dios entró a la ciudad, Dios vino a visitarlos y ellos ni se percataron de ello. Los reyes de la tierra se reciben en un corcel blanco, el corcel con su traje de armas, con trompeta, alfombra roja y caravana. Así se reciben a los reyes. Pero mira al rey del universo entrando en su ciudad en un burro prestado, entre gritos. No hay trompetas, solamente hay gritos de gente común, no personalidades famosas. Palmas y mantos improvisados, porque nadie arregló la ciudad, nadie decoró, nadie ni nada estaba preparado. Y me da una tristeza, hermanos, viera cómo lloré esta semana pensando en Jesús. Verlo, vea que él solito se organizó su fiestecita, él solito. Mateo 21, 1 al 3. Vaya conmigo, por favor, Mateo 21, 1 al 3. Es el mismo recuento, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de Mateo, que también registró este evento. Mateo 21, dice los primeros versículos, vea cómo dice ahí, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Ese es un pasaje bien triste, un versículo bien triste, porque básicamente, o sea, ni transporte especial hubo para él, no le mandaron limusina. O sea, yo me puse a pensar, digo, si Jesús viniera y supiéramos, ¿sabes qué? Jesús va a venir y va a estar aquí Jesús, ¿en qué carro lo traeríamos? ¿Qué carro sería digno para traer a Cristo, al Rey del universo? Él tuvo que buscarse su propio transporte, no como los reyes que le traen un caballo preparado, todo vestido y adornado. Dice, allá hay una burrita, dice, tráigamela por favor. Jesús organizando su propia fiesta. Y luego todavía dice, si les dicen algo, si no me lo quieren prestar, dice, díganles que el Señor, vea las palabras, los necesita. Jesús en necesidad. El Rey del universo no tiene ni para un burrito. Nadie le preparó nada. Dice, si alguien les dice algo, les dijo a sus discípulos, díganles, el Señor los necesita y luego los enviará. ¿Qué está diciendo? Ahorita se los traigo para atrás, nomás préstemelos. Y yo me pongo a pensar, o sea, que anda pidiendo prestado. Él es dueño de todos los burros y de sus madres, del burro, ¿no? De ustedes, hermanos.
Él es dueño de todos los burros, hermano. Se fija ahí, dice que van a mirar una asna y con su pollino tráiganmelos, dice. ¿Verdad? Pídanlos prestados, dice, a ratos se los regreso, hermano. Yo, para mí eso me parte el corazón saber, mirar José, él inventó los burros. Y aquí él anda necesitado de un burrito, dice así. Él es dueño de todo lo que existe, hermanos. Pero aquí aparece él, hermanos, en el gran día de su visita a Jerusalén, hermanos, en necesitado. Los discípulos improvisaron una cabalgadura para el animalito. Dice que cuando agarraron el animalito y le echaron sus ropas, ¿verdad?, encima. Ahora, ¿eran ropas limpias? No, hermanos, eran ropas, ¿verdad?, que venían desde Galilea sudando hasta acá, y eso le pusieron a Jesús. Le improvisaron una cabalgadura ahí, ¿verdad?, al animalito. La multitud dice que comenzaron a tender sus mantos y cortaban ramas y palmas, dice así. Improvisaron, ¿verdad?, su alfombra roja y caravana, ¿verdad? Les comenzaron a tirar sus ropas para que Jesús vaya pasando, ¿verdad? Todo improvisado, hermanos. Por más bonito, hermanos, que queramos nosotros ver, ¿verdad?, las palmas y el festejo que hacemos el día, por más bonito que lo queramos glorificar, hermanos, en realidad, hermanos, nos recuerda que la ciudad no estaba preparada. Es lo que nos recuerda el Domingo de Ramos. No estaban listos para Él. Y eso hizo a Jesucristo llorar. Lloró, hermanos, porque no estaban preparados para Él, pero también lloró, hermanos, porque no lo reconocieron, hermanos. No lo dice Lucas, ¿verdad?, pero sí lo registra Mateo, ¿verdad? Ahí en Mateo 21, ¿verdad?, otra vez Mateo 21, versículos 9 al 10, vea cómo dice, registra Mateo el mismo evento, ¿verdad?, que estamos leyendo el día de hoy, que está en Lucas 19, pero vea Mateo 21, 9 al 10, cómo dice, y la gente iba delante, y la que iba detrás, dice, la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Vea usted lo que decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Dice, cuando entró él en Jerusalén, dice que toda la ciudad se conmovió. ¿Se acuerda? ¿Dónde comenzó? ¿De dónde venía la caravana, hermanos? Desde el Monte de los Olivos, bajando, ¿se acuerda? Cuando entraron este desfile, hermanos, a la ciudad, dice que la ciudad se conmovió. Ellos no esperaban eso. Se conmovieron porque no lo esperaban, una evidencia más que no estaban listos. Así que toda la ciudad se conmovió. Y fíjate usted qué es lo que decían de Jesús. Decían, ¿y este? ¿Y este quién es? ¿Quién es este? Decían así. ¿Verdad? Eso es una manera medio despectiva de hablar de alguien, hermanos. ¿Quién es este, verdad? No, hermanos, a veces me sale ahí y digo esta, ¿verdad? No, hombre, mi esposa me dice, ¿esta? ¿Quién es este?, dijeron de Jesús, ¿verdad? La ciudad se conmovió, se sorprendieron ante su llegada. Jesús mismo les dice, no conociste el día de tu visitación. Ni reconocieron ni su día, ni reconocieron, hermanos, al Mesías tampoco, hermanos. Ahora, ¿debía haber sido una sorpresa? No, hermanos, no había por qué, ¿verdad? La ciudad se debiese haber conmovido o sorprendido con esto, porque era un evento, hermanos, que estaba bien profetizado. Daniel, desde Daniel, vean, Daniel 9:25, dice el ángel, ¿verdad?, que vino a traerle la respuesta a Daniel acerca de la historia, ¿verdad?, futura de su pueblo. Le dice el ángel a Daniel en el 9:25 de Daniel, le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Sabe que cuando dice el día de Mesías, sabe cuál es el día de Mesías? El día de Mesías, hermanos, es la entrada triunfal. Es el día de su visitación, el día en que el Mesías entraría. Estaba profetizado, y hermanos, déjeme decirle, estaba profetizado hasta el mero día. Nos da ahí, le dicen a Daniel, fíjate, si tú sacas la cuenta, le dicen a Daniel, sabe esto y entiende, le dicen. Si tú sacas la cuenta, dice, y te das cuenta, dice que van a pasar un total de 69 semanas, le están diciendo así. 62, dice 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas son? 69. Ahora, cuando estamos hablando de semanas, no estamos hablando de semanas como semanas literales, ¿verdad? Daniel, ¿verdad? El libro de Daniel es un escrito apocalíptico y mucho es simbólico. Entonces son 7 semanas, pero son 7 semanas de años. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Entonces, cuando estamos hablando de
una semana de años, estamos hablando de ¿cuántos años? 7 años. Entonces aquí, ¿verdad? Le dice a Daniel, fíjate Daniel, cuando se debe dar la orden para restaurar el muro de Jerusalén, desde ese momento, dice, hasta el otro, dice, van a pasar, dice, si alguien tiene celular por ahí, ¿verdad? Son 69 por 7 años, ¿cuánto es? Como 400 y feria. Ellos sabían exactamente cuándo iba a suceder esto, ¿verdad? Sin embargo, les agarró de noche, no conocieron el día de su visitación. Ahora, ¿fue el único que lo dijo? No, hermanos. También, hermanos, ¿verdad? El profeta Zacarías, en Zacarías 9:9, dice esto cientos de años antes, dice, alégrate mucho, hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, les dijeron el día y cómo iba a llegar. Y llegó Jesús. Y dijeron, ¿este quién es? ¿Quién es este? Por eso fue que Jesús lloró y dijo, no conociste el día de tu visitación. Vine a ti y ni te diste cuenta. Si lo hubiesen conocido, no hubiesen intentado apagar el festejo. Pero les dijeron, ¿sabes qué, Señor? No, ya como que se están pasando tus discípulos, está bien la fiestita y toda buena onda, pero ¿sabes qué? Como que ya estamos así como que ya cerquitas, así como que de la blasfemia. Diles que le bajen 2 rayitas. Diles a tus discípulos que se callen, dice. Dice, no, dice, si mis discípulos callan, dice, las piedras van a hablar. Esto está ya profetizado, es lo que está diciendo Jesús. En Lucas, ¿verdad? Encontramos 19:38. ¿Qué decían, verdad? Y por qué querían callarlos. Ahora, atención con el mensaje, hermanos, ¿verdad? Porque es importante. Lucas 19:38 dice que venían diciendo, dice, bendito el rey que viene, dice. ¿Qué es lo que decían, hermanos? Bendito el rey que viene. Dígalo una vez más conmigo, ¿verdad? ¿Cómo decía? Bendito el rey que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene, bendito el que viene. Ese, hermanos, es el mensaje del Domingo de Palmas. Ese, hermanos, es el mensaje que acompañó la entrada triunfal. Ese es el mensaje, hermanos, del Domingo de Ramos. Bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene. Y aquí hay, hermanos, una realidad, hermanos, tremenda que nosotros debemos de reconocer, hermanos. Hermanos y amigos, déjenme decirles, Cristo vendrá. Cristo vendrá, hermanos. Ese es lo que recordamos cada domingo de Palmas, cada domingo de Ramos. Bendito el que viene, hermanos. Cristo viene, hermanos. Es una doctrina, hermanos, esencial de la fe cristiana. Tú no puedes decir, soy cristiano, creo en Jesús, creo en la Biblia, y no creer en esa doctrina que Jesús mismo enseñó. Yo volveré otra vez. Es una doctrina esencial. Cristo va a entrar otra vez. La gran pregunta, hermanos, que quisiéramos que consideráramos hoy es esta: ¿estaremos listos esta vez? ¿Estará listo el mundo? ¿Estará listo, preparado para recibir apropiadamente a Jesucristo, hermanos? ¿Cuánto falta, pastor, para que venga, hermanos? No sé, hermanos. Lo que sí sé, hermanos, es de que señales hay muchísimas. Jesucristo mismo nos habló de estas señales allá en Mateo 24. En Mateo 24, versículos 7 al 13, Él comienza a hablar de esto y le dice a sus discípulos, le preguntan, Señor, dinos, ¿qué señales habrá de tu venida? Le dicen así. Y entonces Jesús les comienza a decir, escuche usted, y mire, cualquier parecido con la realidad, déjeme decirle, no es casualidad. Mateo 24, 7 al 13, vea lo que dice ahí. Este es Jesús hablando, y vea lo que dice, algunas de las señales, dice, no se lo puedo leer todo porque hay muchas, pero acá hay algunas, dice, porque se levantará nación contra nación. Hello. Dice, y reino contra reino. ¿Qué es eso, hermanos? Guerra. No estamos ahorita todos preocupados y conmovidos, hermanos, por la guerra que está sucediendo ahorita nación contra nación. Esos son señales, hermanos, del fin, de que Cristo viene. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, dice, y habrá pestes. ¿Sabe qué es pestes?
Exactamente. O sea, hello, ¿verdad? Les digo, esto que acabamos de pasar, la pandemia mundial, hermanos, es una peste. Dice hambres y terremotos en diferentes lugares, hermanos. La economía ahorita, hermanos, está tremenda, hermanos. O echas gasolina o comes, tú decides. Hambres, dice, y terremotos en diferentes lugares, de todos estos principios de dolores, dice. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ahora note que hay un cambio. Primero está hablando Jesús de lo que habrá en la sociedad, en el mundo, pero luego su mirada se vuelve a su pueblo, a los creyentes, y comienza a decirles entonces, dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice, muchos tropezarán entonces. Hermanos, déjeme decirle, después de la pandemia muchos han tropezado, hermanos. Mucho ha sufrido el pueblo de Dios. Dice, se entregarán unos a otros. Dice, unos a otros se aborrecerán. Los que antes se querían ya no se van a querer. Hello. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice. Vamos ahora con el YouTube. Entre el YouTube, mire, y los Facebook Lives, hombre, la gente está expuesta a todo tipo de doctrinas. Quien sea que tenga una camarita o un teléfono, hermanos, ya puede transmitir. Sepa de la Biblia, esté entrenado para enseñar la Biblia o no. Y la gente está engañada, están aprendiendo mal, no, está mal la cosa. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad. Vamos, a mí me da tanta tristeza escuchar, ¿verdad? Que hay hermanos, ¿verdad? Que ya los asaltaron a mano armada, les quitaron, ¿verdad? Su camioneta, que se metieron a asaltar, ¿verdad? En sus casas, ¿verdad? Los ladrones ya les robaron, ¿verdad? Ese ya estaba hablando de mí, ¿verdad? Se metieron en la casa y robaron, ¿verdad? Y luego que secuestran el papá, ¿verdad? Eso también es de ese papá a mí, ¿verdad? O sea, hermanos, esta semana, ¿verdad? Alguien de aquí de la iglesia me platicaba que secuestraron al hijo de mi amiga. Dice, ay, yo iba a ir a buscarlo. Y, bueno, hermanos, son cosas que están pasando, hermanos. Se multiplicará la maldad, dijo Jesús. Vea ustedes, dice, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, los cristianos prepandémicos, algo les pasó en la pandemia y ahora son diferentes. Están fríos, hermanos. Los pastores resentimos eso, hermanos. El trabajo se ha cambiado en las iglesias porque muchos se enfriaron. Dice, mas el que persevera hasta el fin, dijo Jesús, este será salvo, dijo Jesús. Hermanos, déjeme decirle, o sea, nomás soy yo que lo veo, hermanos, o ustedes también ven, o sea, esta cosa está sucediendo ya. ¿Cuándo viene, hermano? No sé, pero viene. Bendito el que viene. Fíjese usted, Jesucristo lloró, ¿verdad? Porque no estaban listos para su visita, porque no le conocieron, ¿verdad? Finalmente, hermanos, lloró, ¿verdad? También porque Él sabe, hermanos, el precio de no conocerlo. Jesús, hermanos, sabe lo que cuesta no conocerlo. En Lucas 19, 41 al 44, les dice, ¿sabes qué? Yo te vengo a visitar y si tú no estás preparado para recibirme, no me conoces. Y luego en el versículo 43 en adelante, Lucas 19, 43 en adelante, les dice, porque vendrán, y estaba llorando Jesús, cuando, no más está leyendo como yo, está diciendo, porque vendrán días sobre ti. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Está llorando Jesús, hermanos. Hermanos, déjame decir una cosa, se te olvida todo lo que dije hoy. No se te olvide esto. No conocer a Cristo cuesta. No conocer a Cristo cuesta. Les dice, oh, si supieras, dice Jesús en el versículo 40, oh, si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz. Fíjese, sin Cristo no hay paz. Dice, ustedes no conocen lo que es para su paz.
Sus ojos están encubiertos. Dice, no saben lo que es para su paz. Si ustedes tan siquiera supieran la paz que yo les puedo dar, dijo Jesús. Pero no me conocen, sus ojos están velados. Y esto es irónico también, porque Jerusalén es una ciudad bien interesante, porque Jerusalén, hermanos, la palabra Jerusalén en su etimología es una palabra compuesta, es Jeru Shalom. Jeru Shalom, diga usted conmigo, Jeru Shalom. Eso es Jerusalén, ¿ok? Jeru, ¿ok? Es verán, Jeru, ¿sí? Y Shalom, ustedes saben lo que es Shalom. ¿Qué es Shalom? Shalom es paz. En hebreo, ¿no es cierto? Así se saludan ellos, ¿verdad? Shalom, se dicen, ¿verdad? Jeru Shalom. Es la ciudad que verá paz. Así se llaman, verán paz. Hermanos, vino la paz a ellos y no lo conocieron. No estaban listos para ese día de su visitación. Jesús dice, y déjenme decirles, es una de las ciudades que menos paz tiene en el mundo. Constantemente están en guerra esos países, hermano. Sin Cristo, déjame decirte, estoy hablando ya en tu casa, sin Cristo no verás paz. Sin Cristo no hay paz. Sin Cristo, déjame decirte, la vida es más dura. ¿Cuántos saben que esto es cierto? ¿Okay? ¿Cómo vivíamos antes y ahora cómo vivimos? Sin Cristo la vida es más dura. Los días pesan. Vea qué interesante cómo construyó Jesús lo que estaba lamentando, lo que estaba él diciendo, ¿verdad? Les dice, vendrán días sobre ti, dice así. Vendrán días sobre ti, o sea, días, fíjese, le está diciendo, no vas a vivir tus días. Dice, los días te van a caer encima. Está hablando de que te va a costar vivir. Vendrán días sobre ti, dice, hermano, sin Cristo, hermano, la vida pesa. Recuerda lo que dijo David. Ahí en Salmo 32, 3 al 4, Jesús dijo el rey David, dijo, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, dijo David. Cuando yo no estaba bien contigo, Dios, dice, yo me sequé por dentro. Pero fíjense, en 2 de Corintios 4:16 dice que cuando estamos en Cristo, hermanos, el hombre exterior se deteriora, pero el hombre interior, hermanos, se renueva día a día. Qué diferente es vivir con Cristo. Sin Cristo la vida pesa. Sin Cristo no hay paz. Sin Cristo estás desprotegido. Dice, tus enemigos te sitiarán, dice. Sin Cristo estás desprotegido. Y déjame decirte que tienes un enemigo. Un gran enemigo tienes y que está buscando destruirte y destruir tu familia. Sin Cristo estás desprotegido, sin Cristo estás derribado. Les dijo, ¿saben qué? Porque no conocieron el día de su visitación. Dice, no dejarán piedra sobre piedra, te van a derribar, serás derribado. Sin Cristo tú estás caído, te derribarán, dice así. Y déjame decirte, sin Cristo tu familia está caída. Él dijo, te derribarán a ti, dice, y a tus hijos dentro de ti, porque no conociste el día en que te visité. Sin Cristo, hermano, solo hay destrucción. Dice, no quedará sobre ti piedra sobre piedra. Le dijeron a Jerusalén, y déjeme decirle, ese mensaje sigue activo para ti y para mí también. Sin Cristo solo hay muerte. Algo que no les quise mostrar, ¿verdad? Pero si ustedes se meten al Google y lo pueden buscar, está bien interesante. En el Monte de los Olivos, hermanos, ¿verdad? Desde donde se mira la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Ese monte, hermanos, del lado, ¿verdad? Que da, ok, so tienes el monte de tienes a Jerusalén de este lado, ¿verdad? Tienes a Jerusalén y tienes el Monte de los Olivos de este lado. El monte lo subes y luego lo bajas. Cuando bajas del otro lado, en esa parte, ¿verdad? Desde donde está el mirador que se mira Jerusalén, toda esa ladera, hermanos, está cubierta, hermanos, de un cementerio. Porque la gente los judíos cuando se morían, ¿verdad? Querían que sus tumbas las pusieran ahí en el Monte de los Olivos, porque desde ellos cuando resucitaran, pues iban a poder mirar, ¿verdad? La ciudad, su ciudad, ¿se fija? Entonces, si tú vas, hay un, y se llama así, ¿verdad? Se llama el cementerio judío se llama el cementerio del Monte de los Olivos, ¿verdad? ¿Conoces el cementerio de Tijuana? Que se llama Monte de los Olivos. Ese es el motivo, ¿se fija? El Monte de los Olivos. Entonces, Jesús, mira la ciudad y mira toda la muerte ahí de este lado, ¿verdad? Y mirando la ciudad, yo estoy seguro que cuando Él dijo esto, hermanos, Él pensó en eso. Miró las tumbas y impactaron, porque ahí, hermanos, esa ladera, hermanos, del Monte de los Olivos está cubierto por más de 150,000 tumbas.
Es un cementerio que tiene más de 3,000 años ahí, lo que significa que Jesús también lo vio. Interesante, ¿no? Sin Cristo, hermanos, solo hay muerte. Con Cristo, hermanos, tenemos vida eterna. Dijo, yo he venido, dice, para que tengan vida y vida en abundancia, dijo él. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo podemos prepararnos para el eminente regreso de Cristo? Porque, hermanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él viene, hermanos. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cómo saber que vamos a estar listos, hermanos? Déjenme leerle este pasaje bíblico y ya terminamos. Yo sé que me extendí el día de hoy, pero creo que entendemos el Domingo de Palmas de una manera distinta, ¿no? Y hay un mensaje bien tremendo para nosotros. Mira qué triste sería, ¿verdad? Que Cristo viniera. Cada domingo que nos reunimos aquí, hermanos, la Biblia dice, Jesús prometió, dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, ahí estoy yo. Cada domingo Jesús nos visita, hermanos. Y muchos de nosotros, hermanos, venimos y tenemos a Cristo aquí, hermanos, nos está visitando, hermanos, y ni cuenta nos damos. No nos damos cuenta de su visitación. Vea todo lo que sucede, ¿verdad? A raíz de que no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos estar preparados? Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Dice así, pero el día del Señor, ¿qué dice, hermanos? Vendrá. El día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos. O sea, los cielos, lo que vemos como cielos, van a ser destruidos, dice. Dice, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todas las estructuras, hermano, fuego por todas partes, hermano, habrá. Sigue diciendo, dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, por cuanto nuestro mundo, hermanos, ha de ser deshecho, ¿cómo no debéis vosotros andar? Fíjense, ¿cómo podemos vivir mientras viene Cristo? ¿Cómo no debéis andar vosotros en santa manera de vivir y en piadosa manera de vivir? Santa manera de vivir, hermanos, es de que vivimos bien delante de Dios. Piadosamente, hermanos, es vivir conscientes de las necesidades de los otros. Dice, esperando y apresurándonos, hermanos, no dejen puesto para mañana, hermanos, comiencen a vivir así hoy, hermanos, para Cristo, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, dice la palabra del Señor, hermanos. Pero nosotros, dice, a diferencia de cómo van a vivir los demás, dice, pero nosotros, a diferencia de los demás, dice, nosotros esperamos, hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Esperando, hermanos, ¿verdad? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermanos, el Domingo de Palmas, hermanos, nos recuerda eso, ¿verdad? Yo sé, hermanos, es hermoso, ¿verdad? Poder mirar, ¿verdad? Lo que Dios hace y cómo Dios tiene todo planificado para decirte a ti, ¿sabes qué? Prepárate para el día de mi visita, ¿verdad? Estate listo, ¿verdad? Que no te pase como le pasó a Jerusalén, que no estaban preparados para recibir a Jesús, ¿verdad? Y eso les costó muy caro.